Venga, con la PEC de ahora del lenguaje de 2023, ¿no? Primera pregunta, nos dan una aplicación F que va de A en B, dos propiedades, si para todo conjunto C te dicen que hay dos aplicaciones G y H que vayan de C en A, las dos van al mismo conjunto A, ¿eh? De modo que esta composición implica que las funciones son iguales, algo parecido con otras funciones, pero con otro conjunto D. Lo único que aquí hay una errata porque la función F va de A en B, la función G va de B en D, entonces si queremos hacer Oh, esta composición, debería estar la composición al revés. Es decir, aquí estas composiciones tendría que ser que F, esto G, coincida con F compuesto con H, para que tenga sentido justamente construir esas dos composiciones. ¿Vale? entonces eso es impugnable. Eso es infumable, si no, no tiene sentido. Me O refiero, sea que la pregunta puede impugnarse. sí, depende de cómo de... Oh, Hombre, me que ha refiero, habido otra también. yo estoy Bueno, haciendo esto porque yo entiendo más o menos lo que... Pero no tiene ningún sentido que te diga sí para todo conjunto de, porque claro, esta composición tiene que existir. Si yo tengo mis conjuntos, en este segundo caso, ¿no? Que el conjunto, la función G, vaya, tengo aquí el A, tengo luego el B y tengo el conjunto D. Lo que me está diciendo es la función F va de A en B. La función G va de B en D y la función H también va de B en D. Claro, ¿cuál es el orden que yo puedo seguir? Primero hago F y después engancho, hago la composición con G. No puedo hacer primero G y decir, y ahora hago F. ¿Cómo que ahora hago F? Si el conjunto de... No tiene por qué ser el conjunto A. Y si no tiene por qué ser el conjunto A, entonces no tiene por qué estar definida esa composición. Que bueno, que es una rata. Que ya depende de cómo de tiquismiqui nos queramos poner. Si es un examen, obviamente no es correcto. Pero bueno, vamos a obviar esa parte de incorrección, que es habitual, y vamos a centrarnos en suponer que estuviese bien escrito, ¿no? Aquí me dicen primero estudiar si F inyectiva es sí y solo sí una caracterización con que se cumple la primera propiedad. Hombre, inyectividad es una propiedad bastante fuerte. Vamos a ver qué ocurre si la función es inyectiva. Es decir, como es un sí solo sí, vamos a intentar probar ese sí solo sí, a ver si es cierto. Entonces, en la A, diríamos primero de izquierda a derecha. Aquí partimos de que F es inyectiva. Y entonces lo que tenemos que hacer simplemente es escribirnos nuestras definiciones. Es decir, si tenemos que f de x es igual que f de un x tilde, entonces lo que sabemos sobre esos elementos es que el x coincide con el x tilde. Vale. eso es. Venga, vamos a ver si entonces eso implica que la primera propiedad sea cierta. Para la primera propiedad tengo una primera parte que todo esto tiene que cumplirse y tengo que ver si eso implica que g sea igual a h. Entonces, para la primera propiedad tenemos que, sea cual sea el conjunto C, esta composición es cierta. Y claro, tenemos que recordar que la composición G compuesto con F coincida con la composición H compuesto con G, lo que significa por definición es que aplicado a cada elemento, ¿y dónde empieza la G? La G empieza en un elemento del conjunto C mayúscula, es decir, que cuando hago la composición G compuesta con F aplicada a un elemento C minúscula, eso coincide con la composición H compuesto con F aplicado a ese elemento C minúscula, y eso ocurre sea cual sea el C minúscula que cojamos de nuestro conjunto C mayúscula. Bueno, vamos a reescribir entonces lo que significa esta parte de aquí. Esta parte lo único que significa es que F evaluado en G de C coincide con F evaluado en H de C. Claro, la función f es inyectiva, por lo tanto, como tengo que f de algo coincide con f de algo, los elementos que hay dentro tienen que ser iguales. Es decir, por la inyectividad, aquí por ser f inyectiva,
lo que tenemos es que entonces G de C coincide con H de C y ojo, esto ocurre sea cual sea el C que cojamos dentro del conjunto C mayúscula. Pero aquí aplicamos la misma definición. Si dos funciones son iguales en todos los elementos de su dominio de definición, es precisamente la Vale. definición de que esta función G G igual a H. coincide con la H. Entonces, de momento, de este sí solo sí, hay una parte que es cierta. Para que ese sí solo sí, para que la respuesta fuese cierta, teníamos que ver la otra implicación. A ver Dar qué la ocurre. vuelta. Sí, sí, sí. Como creemos que es cierta, vamos a estudiar qué ocurre con esta otra implicación. Entonces aquí vamos a hacer una cosa, que es que vamos a partir, o vamos a tratar de probarlo por reducción al absurdo. Entonces, por reducción al absurdo, Pablo, supongamos... perdona un Dime, momento, dime. ¿puedes pasar un momentito a la página anterior para Sí, captura? sí, de todas formas te paso Ya luego el está, PDF si quieres. ya está. Tira adelante. Entonces aquí, por reducción al absurdo, supongamos que lo que queremos probar no es cierto. Es decir, queremos probar que F es inyectiva. Bueno, pues supongamos que F no es inyectiva. Es decir, que F no sea inyectiva, pues podemos suponer que existen dos elementos X y X tilde, F que están en el conjunto A, que sean distintos, tales que las imágenes sean iguales, es decir, que F de X coincida con nuestro F de X tilde. Entonces queremos llegar a una contradicción con ¿qué? Con esta primera afirmación de algún modo. Esta primera afirmación me dice que esto se tiene que verificar sea cual sea el conjunto C y sea cual sea las aplicaciones G y H. Vamos a hacer unas cosas. Vamos a tomar el conjunto C como el propio conjunto A. Lo vamos a elegir nosotros. Vamos a coger la aplicación... Realmente me da un poco igual. Vamos a coger la aplicación G que sea la identidad A de A y de A en A. Entonces vamos a coger la G que sea la identidad en el conjunto A. Es decir, la G en realidad no está haciendo nada. Entonces, cuando componga G con F, eso en verdad va a ser simplemente F. Y la H va a ser casi la identidad. Es decir, la H va a ser, no sé cómo ponerlo, vamos a poner casi la identidad, a ver cómo pongo que es casi la identidad. Es la identidad en A, salvo en el conjunto C, pero vamos a, o sea, en el conjunto A, ¿vale? Porque el C y el A son iguales, pero vamos a quitar los puntos X y el punto X tilde. Es decir, si el elemento no es ni el X ni el X tilde, la H sigue siendo la identidad. Lo único que voy a cambiar es lo que vale en X y lo que vale en X tilde. ¿Y cómo vamos a definir entonces H de X? Ah, pues vamos a definirlo como X tilde. ¿Y cómo vamos a definir H de X tilde? Pues como el elemento X. Es decir, todo es igual, pero hay dos elementos que los estamos intercambiando. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es lo siguiente. Observemos entonces que si nuestro elemento, que entonces, para todo C distinto o perteneciente a la, pero que no sea ni el X ni el X tilde, ¿qué ocurre? ¿Cuánto vale esta composición C compuesto con F en ese punto C? Sería la F de la G de C. Realmente la G es siempre la identidad, o sea que esto es F de C, ¿verdad? Y por otro lado, la composición de H con F en el punto C sería la F de H de C y la H es la identidad menos en esos dos puntos, pero como justo estoy quitando esos dos puntos, pues resulta que también es la identidad, o sea que esto es también F de C, ¿no? Y estas dos cosas son
iguales. Vale, me falta por estudiar qué ocurre en dos puntos, qué pasa en el X y qué pasa en el X tilde. Venga, pues, por otro lado, ¿qué pasa en el X? Es decir, ¿cuánto vale la composición G compuesto con F en ese punto X? Sería F de G de X. La G es siempre la identidad, o sea que esto es F de X. Y por otro lado, tenemos H compuesto con F en el punto X, ¿verdad? Que eso sería F de H de X, pero la H ¿qué hace? Me lo cambia al X tilde, ¿verdad? Sí. Pero no pasa nada, porque habíamos supuesto que como eran F de X y F de X tilde. Iguales, ¿verdad? Iguales. O sea que también tenemos que estos dos elementos son iguales. O sea que para el X también se cumple que la composición en el X coincide con la composición con la H en el X. Oye, y por último, vamos a hacerlo en el X tilde, ¿verdad? Sí. Cuando estudio esa composición de G compuesto con F en el X tilde, nos quedaría la F de G de X tilde, la G la identidad, eso simplemente F de X tilde. Y cuando hacemos la H compuesto con la F en el X, nos queda la F de la H de, perdón, de X tilde, del X tilde, y la H mandaba el X tilde en el X, o sea que nos queda F de X, pero es que de nuevo estas dos cosas son iguales. Entonces fíjate, coincide la composición siempre, da igual que pongas un punto C, da igual que pongas el X o da igual que pongas el X tilde, la composición es siempre la misma, pero hemos obtenido que la composición de G con F coincide con la composición de H con F, pero ¿son las funciones G y H iguales? No, ¿verdad? Porque una es la identidad No, y la otra era no, casi la identidad, pero no era exactamente lo mismo. no, no. Pero se supone que si la composición es igual, ¿cómo tenían que ser las funciones? Iguales también. Entonces aquí tenemos nuestra Sí. contradicción, ¿verdad? Entonces, o Por sea que lo que tanto, has hecho, lo que has hecho ha sido probar el buscarte la sí y vida solo sí. para buscarte un contraejemplo. Exactamente. Hemos probado este sí y solo sí. Y entonces, de momento ya sabemos que la respuesta correcta, o sea, no sabemos que la respuesta Sí, correcta sea la A, ¿no? Pero sabemos sí. que la A seguro que es cierta. Es que no sé cuántas se pueden clicar. Si solo se clica una, esta seguro que es cierta, ¿vale? Entonces ya está, porque las otras no, Ahora, obviamente ninguna de aquí las que dos. dice, F sobreyectiva sí, solo si se cumple la primera propiedad. Hombre, no, porque lo que he visto es que la F es inyectiva sí, solo si se cumple la primera propiedad. Por lo tanto, si me cojo una función inyectiva que no sea sobreyectiva, va a cumplir la primera propiedad, pero no va a ser sobreyectiva. O sea que obviamente esto, Aparte que solo hay una válida, de las tres solo hay una válida, pues si solo hay ¿no? una válida, ya lo tenemos. Pero bueno, que Pues veamos cuál ha sido el razonamiento, ¿no? esa la he puesto yo A, pero por la intuición, ¿no? Porque, Claro, a ver, el problema que hay claro, aquí ya, es que sí, esto que es un ya voy. tipo test. Esto estaría, este problema está súper guay, la verdad. Está súper bien decir, oye, pruébame esto, prueba matemáticamente estas implicaciones, Sí, que es sí, las sí, no, ideas que nosotros queremos ver que los alumnos son esa capaces de desarrollar. me lo pedía el cuerpo, ¿no? Decir, es que tiene que ser eso. Claro, es que Bien, vale. hacer tanto a un tipo test, sí. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Lo importante es que ya Vamos a tenemos ver, la primera hecha. La segunda, vamos a ver. vale, me da las mismas funciones y aquí me Sí. dicen F subjetiva sí solo si se cumple la primera propiedad. Hombre, pues ya sabemos que no, ¿no? Porque esta ya hemos probado que si se cumple la primera propiedad, la función lo que No, tiene que ser es inyectiva. Cógete de R en R la función, yo qué sé, que sea inyectiva. esta era la B. O bueno, Esta era de la cero más infinito, de cero más infinito a R. B. Me cojo simplemente la recta o el x cuadrado o la raíz, lo que sea, que sabemos que no es sobreyectiva. No pasa nada. Sí. ¿Es biyectiva sí solo si se cumplen las dos propiedades? Hombre, pues tiene pinta de que a lo mejor la primera tiene que ver con la inyectividad y la segunda tiene que ver con la sobreyectividad. La misma idea nos da justamente, nos permite ver que la segunda implica esa sobreyectividad. ¿Por qué? De una forma muy similar, imagínate que vamos a ver que la sobreyectividad
equivale a la segunda propiedad. De forma análoga, como es un sí solo sí, haríamos una doble implicación, ¿no? Simplemente por ver algunos pasos, tampoco hace falta que lo hagamos todo en detalle. Digamos, oye, si queremos partir de esta parte, es decir, partimos de la sobreyectividad. Si nuestra f es sobreyectiva, entonces lo que sabemos es que para todo elemento que cojamos del conjunto B, existe un elemento A minúscula del conjunto A, tal que podemos expresar el B como f de A. Bueno, veamos entonces qué ocurre con esta segunda propiedad, si se cumple entonces esa segunda propiedad. Claro, lo que habría que ver solo, porque de la pregunta anterior ya sabemos que es inyectiva con las dos propiedades. Claro, Había que intentar atacar la B, exactamente. porque si Entonces, la B es verdad ya la tenemos, ¿no? exactamente. Simplemente me interesa estudiar la sobreyectividad porque ya sé la inyectividad Exactamente. de la Eso, sí, primera. sí. Entonces Ujú, ahora realmente tenemos que tener cuidado de cambiar esto correctamente porque si no, no hay nada que sí. podamos hacer. Y aquí decimos, hombre, tendría que estudiar el qué ocurre con la F compuesta con la G y eso es igual que la F compuesta con la H, Pues sí. ¿vale? Otra vez el mismo fallo. Claro, y Esto, si eso la gente lo implica... va a impugnar, ¿eh? La gente lo va a impugnar. Ya, pero bueno, nosotros, Está del Pineda hasta el coco. la Oh. gente que impune, nosotros vamos a hacer las cosas bien. Sí, no, ya, por Entonces, supuesto. Así aprendemos, fíjate, pero vamos, claro, que vaya pec. Joder. nosotros aquí para probar esto lo estamos evaluando en cada elemento A, ¿verdad? Entonces, Sí. partimos de que para todo A del conjunto A se tiene que, cuando hacemos esta composición, el F compuesto con G evaluado en A, eso coincide seguro con la F compuesto con H evaluado en A. Eso es lo que nosotros sabemos y queremos probar que G es igual que H. Claro, probar que G es igual que H implica ver que para todo elemento, ¿dónde empiezan G y H? G y H empiezan ahora en B, ¿verdad? Pues que para todo elemento B del conjunto B mayúscula se tiene que el G de B coincide con H de B. Pero claro, como B es un elemento del B mayúscula, aplico la selectividad de la F, ¿verdad? Ujú. Pero por ser F sobreyectiva, podemos expresar que ese elemento B es en realidad F de A. Y entonces aquí nos aparece G de F de A, que eso coincide con H de F de A, ¿verdad? Sí. Y Bueno, entonces, ¿qué ocurre? tenemos. Es que sabíamos que eso siempre era cierto, ¿verdad? Ujú. Por lo tanto, como esto siempre es cierto, esto siempre es cierto. Y entonces ya Ya, lo tenemos demostrado. ya está. O sea que la misma idea que una vez que hemos hecho el uno, que a lo mejor es un poquito más complicado porque las ideas nos cuestan al principio, ya hacer el Ujú. segundo es inmediato. Claro, Y la una vez que ya lo respuesta de tenemos, la primera te da el ataque de la segunda y bueno, sí, entonces exactamente, la ya ves respuesta cuál es es la el B. truco La B. para atacar esto. Entonces, realmente probamos que efectivamente sobreactividad es sí y solo sí la segunda, y por lo tanto, como la primera implica inyectividad, la segunda implica sobreactividad, las dos propiedades implican que la F es biyectiva. Y es cierto que Sí, tenemos que poner el orden está claro. correcto, pero bueno, Está claro. relativamente No, sencillo. nada. Venga, 3. ¿Qué nos dicen aquí? El conjunto A es el 1, 5, intersección N. Es una forma un poquito rara de decir que el conjunto A es el conjunto formado por el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Sí. Pero bueno, es decir, tenemos que ese conjunto A está formado por esos 5 elementos. Una relación sobre el conjunto de partes de N. Cogemos sus conjuntos naturales y queremos relacionar esos subconjuntos naturales sí y solo sí al añadirle el conjunto A me da lo mismo que al añadirle el conjunto, o sea, al X añadirle la, al Y añadirle la.
Queremos ver si X es una relación de equivalencia. Hombre, a ver, podemos ir un poquito más esquemático porque para que SA sea relación de equivalencia, ¿qué necesitamos? Las tres propiedades serían nuestra reflexividad, y que sea reflexiva, que sea simétrica y que sea transitiva. Hombre, la reflexividad es un poquito inmediata, ¿no? Porque obviamente da igual el conjunto X que cojas de las partes. Si yo cojo X unión el conjunto A, eso es lo mismo que X unión el conjunto A para todo X que cojamos subconjunto de las partes de los naturales. Entonces, es reflexiva. La simetría es que realmente se debe a que la igualdad de conjuntos es conmutativa. Es decir, lo mismo me da escribir X. Es decir, que si X unión A coincide con Y unión A, entonces, obviamente a mí me da igual en qué orden exprese estas uniones. Puedo Sí, escribir claro. Y unión A que coincide con X unión A, que parece una tontería, pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Y por último, si X unión A coincide con Y unión A, y también tenemos, bueno, también tenemos que Y unión A coincide con un cierto Z unión A, pues por la sustitución de conjunto de la igualdad podemos expresar que nuestro X unión A es efectivamente igual que el Z unión A. O sea que seguro que es una relación de equivalencia. Es decir, esta primera propiedad, la 1, es cierta. Vale. Vamos a estudiar ahora qué ocurre con la segunda y la tercera, ¿no? Como es una relación de equivalencia, sabemos que tiene asociados unos conjuntos importantes que son nuestras clases de equivalencia. Claro, en las clases de equivalencia tenemos que ver qué conjuntos puedo añadirle de modo que al añadir el conjunto A sea exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a coger un ejemplo sencillo para tratar de identificar qué aspecto tienen esos elementos, por así decirlo. Entonces, piensa un conjunto cualquiera. Por ejemplo, consideremos el conjunto X igual a... Voy a poner yo, por ejemplo, el 1, 2. ¿Quieres algún conjunto, algún elemento que no esté en el... Un número que no esté, por ejemplo, entre 1 y 5? El 8. El El 8. 8. Venga. Entonces, para identificar la clase equivalencia del X, vamos a buscar qué elementos Y pueden estar relacionados con X. Hombre, lo que está claro es que la relación es al X le añades el A. Bueno, pues entonces, cuando yo estudio X unión A, ¿aquí qué nos 1, quedaría? 3, 4, 5, 8. Exactamente, 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo ese 8. numerito especial, el 8, ¿verdad? Entonces, podríamos tomar el elemento Y o el conjunto Y más bien como... ¿Puedo coger simplemente el 1, 8? Sí, en teoría Porque si yo le añado el es conjunto una A, unión, sí, es claro. que el 1 ya lo O el 8 tenía. mismo también. O No el pasa 8. nada. O el Cuando 8 yo mismo. hago aquí nuestro Y unión A, nos queda también el 1, 2, 3, 4, 5, 8. Sí, o el 8 Y mismo podrías haber retomado el claro, elemento y si suelto, ¿no? cojo el I solamente como el 8, También. también. Y si cojo el Mm, I como el 1, 2, 3, 8. También. Fíjate que en Mm, realidad, ¿cuál es el problema? El problema es que tiene que estar el elemento que no pertenece al conjunto A, ¿verdad? La clave Sí, está es que mientras tú mantengas el 8, vas a tener esa igualdad. sí. Entonces, Mm, aquí queremos estudiar precisamente qué conjuntos puedo coger yo para que todo eso funcione bien, ¿verdad? Entonces, como conjunto Y, si te fijas N aquí, menos A, ¿no?
n menos a sería. Eso es lo que vamos a ver. A lo mejor no simplemente n menos a, pero aquí podemos tomar, si te fijas, el y como al conjunto formado por el 8 le puedes añadir cualquier cosa, ¿verdad? Pero, ¿dónde El tiene que estar esta complementario de A. cualquier cosa? No puede tener cosas fuera del conjunto A, ¿verdad? Como metas el 7 o metas el... Mm. Como son naturales, el 0. Como No, metas no, el el 7, el 8 con 14, el lo A. que sea. Tiene que ser el 8 con el A. Claro, tú puedes coger no solo con el A, vale también con, fíjate, aquí no hemos cogido el A, hemos cogido el 1. Pero aquí hemos cogido el 1, 2, 3. Vale cualquier subconjunto que cojas del conjunto A, ¿verdad? Mm. Entonces aquí puedes coger cualquier B, siempre que esta B, ¿dónde tiene que estar? Dentro del En A. conjunto de partes de A, ¿verdad? No pasa nada porque repitas el 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 1, 2, 3 o el 4, 5, 2, me da exactamente igual. Lo Mm. importante es que mantengas lo que no estaba en el conjunto A. Vale, con esa idea a lo mejor ya nos resulta más sencillo atacar esto. ¿Por qué? Porque obviamente entonces, si cojo un conjunto que es el conjunto vacío, es decir, si cojo como X el conjunto vacío, tú esto en realidad lo puedes escribir como al conjunto 1, 2 le añado el 8, ¿verdad? Sí, Esto ha sido lo que estaba entonces en el conjunto partes de A, ¿verdad? Y esto es, sí, vamos a ponerlo lo extra. Entonces, si nos fijamos nosotros ya sabemos que la primera era cierta, ¿verdad? sí, Cuando estudiamos ahora la clase de equivalencia estarían todos estos conjuntos, ¿no? Y en sí. todos esos conjuntos, ¿qué ocurre? El extra es este Mm. conjunto que vamos a añadir aquí, ¿verdad? Es decir, si ahora elegimos x igual al conjunto vacío, entonces ese elemento o ese conjunto y puede ser cualquier x que teníamos, ¿verdad? Que es lo que hemos dicho aquí. Puedo coger el x, la parte extra. ¿Y cuál es la parte extra aquí? El conjunto vacío, unión, cualquier b, siempre que ese b lo cojas de De A, de partes partes del de A. conjunto A, ¿verdad? Mm. Sí, Entonces, realmente, el 0, o sea, el 0, uy, el vacío, unión el b, ¿qué conjunto es simplemente? Aquí no hay extra como antes que era el 8, ¿verdad? este es Aquí B. El simplemente, vacío en B es B. luego, la clase de equivalencia del x, por definición, es el conjunto formado por todos los y pertenecientes a las partes de los naturales, tales que el x está relacionado SA con ese elemento y. Aquí. ¿No? Uy, me lleva la B. Ahora la borro. De fuera. Y esto entonces hemos dicho que son. ¿Qué y puedo colocar aquí? Los y pertenecientes a las partes de los naturales, tales que, ¿cuál ha sido la condición que he llegado? Y tiene que ser B. ¿Y B dónde tiene que estar? En parte de A. Entonces Y Parte. tiene que estar en realidad en parte de A. Y si el Y tiene que estar en parte de A, esto es una forma un poquito larga de escribir que este es el conjunto de partes de A. O sea que efectivamente la primera era cierta y la segunda también es cierta. La clase del vacío, que hemos puesto el X, que le podemos poner aquí simplemente en Sí. lugar del X el conjunto vacío para que no se nos olvide. Y aquí ponemos también nuestro vacío. Es simplemente el conjunto de partes. Ya llevamos dos cosas ciertas, ¿verdad? Vamos a ver la Ujú. tercera. La Esta está tercera. mal redactada. Y la tercera, ¿qué puede decir? ¿El cardinal de la clase del 10? Yo pensaba que era el cardinal de partes de A. Que, Puede eh, ser. Que a lo mejor cardinal de parte de A sea 10. esa es falsa, claro. A ver, aquí el problema es que no tenemos muy claro. Pero imagínate, por ejemplo, que la pregunta hubiese sido, no sé, ¿cuánto vale el cardinal de
parte de A o del vacío, o vete tú sabes qué podía poner, si esto era Eso. 10, ¿no? A lo mejor a eso, ¿no? Si fuese Sí, yo eso, creo que quería decir eso. Igual le ha fallado el código, el sí, lápiz sí. ese que emplean para. Aquí diríamos, bueno, Esa no. Esa no. suponiendo eso, el cardinal de nuestra conjunto partes de A sería, ¿cuánto? 2 elevado al cardinal del A 5. conjunto A. Exactamente, en ese caso sería 2 a 5. 2 elevado a 32. 5, que nos quedaría 32. 32, sí. Digo suponiendo que sea eso, a lo mejor... Es que no hay otra. Es lo más aproximado que se puede suponer, porque si no, nos quedamos colgados. Me imagino No, bueno, que. que la otra opción que a lo mejor yo podría entender es otra ¿Cuál? opción, ¿no? Que aquí nos quisiesen preguntar lo siguiente. Eh, pero claro, sería averiguar cuánto vale el cardinal de la clase equivalencia Del conjunto vacío. del conjunto 10. No lo sé, ¿no? Pero claro, O del entonces conjunto vacío. faltaría poner a qué tiene que ser igual. Pero O, bueno, o el cardinal de la clase equivalencia del conjunto vacío. Porque, ¿qué a es el ver. de parte de A? Exactamente. Pero bueno, sí. ¿Eh? Es A lo mejor este 1-0 iba a ser un es el vacío vacío que se le ha y se ha metido olvidado. el Ya, 1. Eh, ya. puede ser, me estoy viendo dónde están Y las si teclas fuese del el cardinal teclado. de la clase equivalencia del conjunto vacío, Sí, es decir, si esto fuese a lo mejor el cardinal de la clase de equivalencia del conjunto vacío, que eso fuese 10, entonces tendrías que acordarte. Si has no, no, pro... no, que sí, ya. Dime, dime. Sí, 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 claro, claro. Claro, si has probado, tendrías que estudiar cuánto vale la clase del cero. Si ya has probado que la 2 es cierta, entonces dirías, es que esto es justamente el cardinal de partes de A, y entonces ya hemos visto que el cardinal de partes de A antes vale Es 32. 30. Yo qué sé, vamos a suponer que es eso. Con esa respuesta, pues tendríamos que solo hay dos afirmaciones ciertas A porque ver. esta tercera sería falsa. Suponiendo que sea Bueno, eso, ¿no? ya llevamos, tú fíjate, Pablo, que llevamos tres problemas con las redacciones mal. Ya, se supone Sí, que la sí. asignatura de lenguaje Pero estamos matemático haciendo donde todo. matemáticas y lo entiendo, pero claro, a mí una vez, mira, yo te cuento, en funciones de varias variables, uno de la asignatura tal, llevaba un examen fabuloso y entonces al hacer una de las tres respuestas que había que calcular la ecuación de un plano tangente y me equivoqué y puse que menos 2 más 1 igual a 1 en vez de a menos 1. Como no me cuadraba con las respuestas, elegí una de las dos. Con todo el desarrollo que había hecho el problema de puta madre, Ya. el término independiente de la ecuación del plano más menos 1. O sea, un error, Ya. pues Sé que yo pumba. no soy partidario de un tipo T, sobre Entonces, ¿aquí qué todo. había que hacer con el tío que ha redactado esto? No, bueno, perdona, que no me Sí, quiero sí. engorilar. No Estamos te haciendo preocupes. matemáticas, que es lo que importa. Exactamente. Lo importante es que No, de nosotros verdad, es en una las manera de. resoluciones aprendamos a hacerlo bien. Exacto, que Ahora, estamos haciendo matemáticas, por eso. esta es la misma pregunta en realidad, ¿no? Lo único que ahora me dicen es si Sí, todas son ha falsas. copiado y ha pegado, nada más. Vale, que aquí ya sabemos que no todas son falsas. Solo hay una Eso afirmación es. cierta, ¿no? Porque había dos afirmaciones ciertas, ¿verdad? Tampoco, Porque pues esta ninguna era de las dos. Sí, falsa eso es la C. y estas dos eran ciertas. Esa es Entonces la la C. respuesta es la Sí, C. sí. No hay mucho que hacer. Esa era Venga. fácil. Y la última, la 5, me dicen, sea G estrellita un grupo, de modo que el cardinal de G es un número par, es decir, que hay un número par de elementos en el grupo. El orden de un Sí. elemento G, distinto del elemento neutro, es n, sí, solo sí, G elevado a n es el elemento neutro. Esta definición no es correcta. El orden no es el elemento n que cumple esto. El orden, falta meter aquí, es no n, sino el menor n que cumple eso. Lo digo Hostia, porque otro mal hecho. Me cago en la me puta. refiero, porque si tú piensas, por ejemplo, no sé, en una composición de funciones que al componer la función tres veces te dé la identidad, que es el elemento neutro de la composición. Obviamente, si lo compongo seis veces, también te da la identidad. Entonces, ¿cuál es el orden? ¿Tres o seis? El orden es el menor elemento con el que Fíjate. obtienes el elemento neutro. Falta el menor, pero es que el menor es muy importante, porque si tú a lo mejor estás comprobando y has empezado a comprobar en 6, dirías, ¿el orden es 6? No, no he comprobado que 6 sea el menor número donde eso ocurre, ¿vale? Pero bueno, salvo eso, aquí nos piden ver si hay dos elementos de G de orden 2, si existe un número par de elementos de orden 2 o ninguna de las otras dos. A ver, aquí hay un ejemplo súper sencillo. Entonces,
¿Basta considerar? ¿Sabemos qué conjunto o qué grupo es el conjunto Z2 con la suma? Este es el conjunto Pues, de restos módulo 2. Es decir, los posibles restos que me pueden salir al dividir entre 2, ¿verdad? Que sería sí, simplemente los el dos módulos. conjunto formado por la clase del 0, que le solemos poner rayita o corchete en vez de exactamente igual, y la clase del 1, ¿verdad? Mm, Con la operación suma, ¿vale? Este conjunto o este grupo G, ¿qué cardinal tiene? ¿Cuántos elementos hay en el grupo? 2. Entonces, tiene cardinal 2. Y 2 es un número par, ¿verdad? Mm, Pero, si yo cojo el 0, ¿cuál es el orden del 0? El orden del 0 normalmente, la parte de orden lo solemos poner como con el sigma que utilizamos para la desviación típica. El orden del elemento 0, el orden del elemento neutro, siempre por definición, es 1. El elemento neutro siempre tiene orden 1, ¿vale? Porque el mismo ya es el elemento neutro. ¿Cuántas veces lo has utilizado? Una vez, ¿de acuerdo? Esto lo puedes utilizar básicamente como por convenio. Pero para el 1, si yo sumo resto 1 y le sumo resto 1, ¿cuál es el resto de la división? 0, ¿verdad? 0. Obviamente, lo mínimo que he podido hacer es sumarlo 2 veces. No tengo que comprobar que es el menor número. Entonces, No. el orden sigma del resto 1 sería 0. 0 si es un número par, Mm, ¿verdad? Entonces, en mm, este grupo que tiene un cardinal par, ¿hay dos elementos de orden 2? No hay ninguno, ¿verdad? O sea que ninguno. esta falsa. ¿Existe un Mm, número par de elementos de orden 2? Tampoco, es que no hay ninguno. tampoco. Por lo tanto, La la C. respuesta en este caso sería ninguna de las La otras dos. C. Este es el ejemplo más sencillo que se me vino a mi mente en el Pues momento. tengo 3 bien y 2 mal. Y es por ir deprisa. Sí, Lo porque he llegado con importante, media hora y me. lo importante No, es que hayamos aprendido a razonar todas las preguntas, más o tú menos, fíjate, y lo Pablo, tengamos. fíjate, Pablo, he llegado a casa de Valdecilla, de estar un rato con mi pareja, que está ahí con su madre, le han aumentado la morfina